Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hace 3 domingos comenzamos un nuevo estudio acerca del sacerdocio. El primer domingo hicimos una introducción para dar a entender cómo el Antiguo Testamento tiene un aspecto tipológico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas que se dijeron fueron escritas, claro, con un contexto histórico, pero que muchas de esas cosas que se hablaron se escribieron para nosotros, como una figura y una sombra de la realidad espiritual que nosotros vivimos. Esa fue la introducción. El segundo día estuvimos hablando de la consagración de los hijos de Leví. Porque así como en el antiguo Israel todos eran llamados a ser sacerdotes, solo la familia que se consagró a Dios fue la que ejerció el sacerdocio. Y hace 8 días comenzamos a hablar de las vestiduras que debían ponerse los sacerdotes. Especialmente comenzamos hablando de la túnica y los calzoncillos de lino. Entonces veíamos cómo todo eso representa cosas bastante preciosas en la vida cristiana y en el servicio. Hoy vamos a seguir con las vestiduras. Vamos a ir al verso 39, que se nos habla de otros aspectos que tenían las vestiduras. Si bien no se comparan las vestiduras de los sacerdotes a la del sumo sacerdote, sí, cada asunto tiene mucho detalle. Y es más, hoy preparando el mensaje para el día de hoy, sentía bastante carga porque el tema es muy amplio y tenerlo que resumir tanto no es bueno, pero pido al Señor que me dé la gracia de poderlo compartir de la manera más clara. Y también les pido paciencia si me demoro hoy un poco más, porque es un tema muy amplio y muy precioso. Entonces espero que hayan venido con toda la disposición a escuchar la palabra del Señor. Entonces dice en el verso 39: y bordarás una túnica de lino, esa es la del sumo sacerdote, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y ahora viene a hablar de los sacerdotes. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. Hace 8 días hablamos de esas túnicas. También, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, les harás cintos. Y próximamente seguirá: y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, para que el sacerdote pudiera ejercer su oficio, él tenía que vestirse de sacerdote. El lino fino, como veíamos la vez pasada, son las acciones justas de los santos. O sea, un verdadero creyente se caracteriza no porque él dice que es cristiano, sino por sus obras. El Señor dijo: por sus obras los conoceréis. Entonces, el lino fino nos habla de las acciones justas, pero que no son producidas por nuestra fuerza natural, porque a comparación de la lana, que la lana hace sudar, el lino fino no hace sudar. Entonces hablábamos de que esas obras eran hechas en Cristo, no por nuestra fuerza, sino por el poder de la vida de Cristo. Amén. Entonces hoy vamos a ver que esas obras, o ese lino, o esa túnica y esos calzoncillos debían ser asegurados en el sacerdote. Y entonces ahí viene el tema de hoy: el cinto, ¿sí? Porque todo cinto, que viene de la palabra cinturón, es para apretarse los pantalones, ¿sí? Entonces el sacerdote, para asegurar sus vestiduras, debía ponerse el cinto. Entonces el orden de las vestiduras era ese. Vamos a Levítico 16, verso 4, donde se habla cómo se debían vestir los sacerdotes. Dice Levítico 16, verso 4. Usted estará diciendo: no, ahora el hermano nos va a hacer venir el próximo domingo todos vestidos de blanco, con pantalón hasta allá. No, todo eso es figura de una realidad espiritual. Porque hay sectas que hacen eso. Tú miras los hermanos y falda hasta allá, cinto, bueno, una cantidad de cosas que no. Eso son figura de una realidad espiritual. Por eso cuando comenzamos hicimos la introducción el primer domingo.
Dice Levítico 16, verso 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Entonces ahí ve el orden que hemos venido tratando. Primero la túnica, después los calzoncillos, y ahora el cinto de lino, y después sería, y con la mitra de lino se cubrirán. Son las santas vestiduras. Esto el Señor lo llama santo y lo considera algo que debe ser considerado a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, la palabra cinto ahí en el hebreo viene de acne, que su raíz es cinturón o talabarte o cinto. Entonces, este talabarte o este cinturón era especialmente el que llevaba el sumo sacerdote y sus asociados, o sea, los levitas. Entonces, ¿de qué nos habla el cinto? Pues el cinto nos habla de ceñirnos, nos habla de apretar el asunto, dejar que las cosas no se caigan. Entonces, en la Biblia, el ceñirse es una figura de portarse varonilmente. El Señor le dice a Job: cíñete ahora como varón tus lomos. ¿Sí? Porque Job estaba quejándose y estaba angustiado, y el Señor le dice: Job, párate delante mío y pórtate como un varón. De eso habla la Biblia, de ceñirnos. Si somos sacerdotes y hemos sido llamados a un servicio en la casa de Dios, debemos ejercer ese servicio varonilmente. Si somos llamados por Dios a una vida espiritual, esa vida espiritual debe ser llevada varonilmente. ¿De qué habla eso? Vamos a leer algunos pasajes. Jeremías 1:17. Vamos a ir rápido por las escrituras. Además del pasaje de Job, que para los que anotan era Job 40, verso 7, el pasaje de Jeremías 1:17 es un pasaje muy parecido. El Señor llama a Jeremías en un tiempo de apostasía, porque hay tiempos donde ser sacerdote de Dios es muy fácil, pero hay tiempos donde verdaderamente seguir a Dios implica toda una responsabilidad, y más en los tiempos de Jeremías, porque Jeremías vivió un tiempo donde Israel vivía una apostasía general. ¿Sí? Entonces, ponerse de parte de Dios en algunos momentos de la historia del pueblo de Dios, muchas veces es ponerse en contra del pueblo de Dios. Entonces el Señor llama a Jeremías para que haga un tremendo mensaje de denuncia en contra de la apostasía que vivía Israel. Y Jeremías era un niño. Imagínate la responsabilidad que tenía un niño de pararse delante de la nación de Israel y decir: así dice Jehová, y lo que dice Jehová no es lo que ustedes están haciendo, y si ustedes no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá contra ustedes. Imagínate la responsabilidad de ese ministerio. No era fácil, y el Señor conoce que el ministerio, generalmente, la norma, escúcheme esto bien, la norma es que en el pueblo de Dios los falsos profetas son aplaudidos y los verdaderos profetas son perseguidos. Esa es la norma. Generalmente, cuando se aplaude, cuando se alaba, cuando se promueve un ministerio, muchas veces no quiere decir que eso sea de Dios. A veces los verdaderos ministros de Dios fueron perseguidos, fueron azotados, fueron menospreciados hasta por el mismo pueblo de Dios. Y ese es el caso de Jeremías. Jeremías va a tener un ministerio que dice el Señor que va a ser como un trillo lleno de dientes nuevos. Y va a pasar por la tierra y va a trillar todo lo que no es de Dios en Israel. Imagínate esa responsabilidad. Entonces el Señor le va a hablar a Jeremías y le va a decir: Jeremías, ponte el cinturón, ¿sí? Ponte varonilmente. Dice en el 17: tú pues, no los demás, porque los demás están en apostasía, pero tú, Jeremías, ciñe tus lomos. ¿Qué está diciendo Jeremías? Apriétate el pantalón, le está diciendo el Señor a Jeremías, y levántate y háblales todo cuanto te mande. Dice la palabra:
no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, el Señor le está diciendo a Jeremías: Jeremías, ponte el cinturón y cuando estés delante de ellos no temas. Porque si tú no te pones el cinturón, el quebrantamiento que viene para ellos, entonces será para ti. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Jeremías? Pórtese varonilmente, lo mismo que le dijo Job. También en el Nuevo Testamento la figura de ceñirse es muy usada. Lucas 12, verso 35. El Señor usaba mucho esta figura, porque cada vez que ellos, pues como vestían con túnicas, iban a la guerra, tenían que ceñirse, iban a trabajar, tenían que ceñirse. Como nosotros, cuando vamos a hacer cualquier actividad tenemos que vestirnos, y generalmente usamos el cinturón para asegurar las vestiduras, ¿no? Entonces es una figura que se usa en el Nuevo Testamento, a menos que usted sea de los que anda con el pantalón pues sin ceñirse. Lucas 12, 35, aquí habla de la figura de ceñirse como estar vigilante, de no dormir, de no descansar, de estar en una actitud alerta. Dice ahí Lucas 12, verso 35. Y esto está muy ligado al sacerdocio. Los sacerdotes deberían velar constantemente. Y el Señor le dice a sus discípulos: estad ceñidos vuestros lomos. Eso es una figura del Antiguo Testamento. ¿Qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Pónganse los pantalones. ¿Cuándo uno se quita los pantalones? Cuando va a descansar, cuando está durmiendo. Pero ahora el Señor le dice: ahora ustedes, como mis siervos, mis ministros, o en el lenguaje de Éxodo, mis sacerdotes, tienen que estar ceñidos, o sea, tienen que estar en una actitud de disposición al trabajo. Y otra figura que se usa acá: y vuestras lámparas encendidas. Esta también es una figura de Éxodo, porque en el tabernáculo, en el lugar santo, debía estar el candelero, y nunca debía apagarse la luz del candelero, porque aunque estuviera en tinieblas todo, siempre en la casa de Dios debería haber luz. Son figuras del Antiguo Testamento muy preciosas, que a veces uno no las entiende porque no conoce el contexto al cual el Señor está aplicando la ilustración. Y mira lo que dice el Señor ahora: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. O sea, hombres que están en una actitud de velar, esperando a su Señor. Y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, el Señor está comparando a sus hijos con unos siervos que no están durmiendo, sino que están ceñidos, o sea, con los pantalones puestos, esperando hasta que su Señor venga. Y si cuando Él venga me halle con el cinturón puesto, dice que Él ahora se ceñirá y me servirá. Pero este es el tiempo de estar nosotros ¿en qué? Sirviendo. ¿Sí? Porque hoy los cristianos quieren paz, quieren prosperidad, quieren bendición, pero no quieren servir. No quieren velar, no quieren orar, no quieren trabajar. Hermano, tiempo tendremos para descansar en la gloria. Tiempo tendremos para poseer toda la tierra cuando Cristo vuelva. Mientras tanto debemos ceñirnos y velar y trabajar. De eso habla el cinto. ¿Sí lo está entendiendo? No importa que el Señor se demore un poco, dice la palabra. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, que el Señor nos halle con los pantalones puestos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia que hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, esto significa ceñirse, hermano, está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá.
vendrá. Hay otra parábola ahí en Lucas 17, verso 7, que nos habla de este ceñir, de este deber como siervos, de esta responsabilidad que tenemos constantemente, no solo de portarnos varonilmente, no solo de ejercer ese oficio que el Señor nos ha encomendado, sino que hacerlo 24 horas, 7 días a la semana. ¿Hasta cuándo, hermano, debemos servir? Hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Pero, ¿por qué hablamos esto? Porque a veces el hermano está, ay, hermano, es que usted, como una señorita, ay, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Ay, hermano, usted no sabe cómo me han menospreciado. Ay, hermano, usted no sabe lo que yo he vivido. Pórtese varonilmente, señorita. Es llamado a servir al Dios de los cielos. Pórtese varonilmente, querido hermano y querida hermana. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar edificando cosas en este mundo, no es tiempo de estar durmiendo como los demás viendo televisión. Usted ha sido llamado a algo glorioso y precisa ocuparse de una gran cantidad de obras que Dios ha preparado para usted, y necesita hacerlo con diligencia, amor y esfuerzo, como un hombre que va a la guerra o como un siervo que trabaja para un Señor, pero ya no un capataz de este mundo, sino el Señor de señores y Rey de reyes. Mira lo que dice Lucas 17, es que estoy cansado. Este pasaje, hermano. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? El Señor está haciendo una comparación. Imagínate un señor de la época que tuviera su siervo y ese siervo hiciera muchas labores. Por ejemplo, ese siervo tuviera familia. Ese siervo trabajare para la familia. Ese siervo educare a sus hijos. Ese siervo pasare tiempo en esto y tiempo en aquello. Porque ciertamente con lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que no debemos trabajar, que no debemos tener familia, que no debemos tener compromisos. Todos lo tenemos. Pero el Señor espera, y usted muchas veces espera llegar y que el Señor le diga, siéntese, ya le sirvo. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la parábola. ¿Es así el asunto? Pues cuando lo hiciera un señor con sus siervos no era así el asunto. No le dice más bien, mira lo que le dice el Señor a su siervo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe. Aquí el Señor está destruyendo el orgullo de los hombres. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Porque a nosotros nos gustan los aplausos. A nosotros nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos para Dios. Y si no nos reconocen, nos sentimos indignados. ¿Pero acaso no es lo que debíamos hacer? ¿Acaso Cristo no murió por nosotros y no es digno de que nosotros le sirvamos? ¿Será que Él debe darnos las gracias a nosotros por lo que hacemos? Dijo el Señor, pienso que no. Yo no sé si usted quiere pensar como piensa Jesús, porque a algunos les gustan los aplausos, los reconocimientos y que los llamen de cierta manera. Pero el Señor dice, yo pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, ¿cómo diríamos hoy en nuestros días? Superapóstoles, los grandes profetas, la Biblia llama a los verdaderos siervos de Dios inútiles, porque lo que debían hacer, eso hicieron. Hoy no, hoy hay todo un título para llamar a los inútiles, y muchos no llegamos ni a inútiles, hermano, porque ¿quién de nosotros ha hecho lo que tenía que hacer? Siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer, hicimos. Entonces, en la Biblia el ceñirse es
portarse varonilmente y esforzarse para llevar a cabo la labor que nos ha sido encomendada. Pablo le decía a los corintios: velad, estad firmes en la fe. Porque a veces el cristiano, yo a veces como me pongo a pensar, el cristiano que quiere servirle al Señor, pero es como una gelatina, como decía Charles Stuck, un cristiano de chocolate. Viene la prueba y comienza a derretirse, viene la crítica y se desanima, viene la humillación y las circunstancias y abandona la fe. No, pero la Biblia dice: está firmes en la fe. Y además Pablo le dice a los hermanos: y portados, y a las hermanas también, varonilmente y esforzados. Esforzados, hermano. Las obras de las cuales hablamos hace 8 días requieren esfuerzo. Las obras que Dios ha encomendado a nuestra vida requieren trabajo, requieren sacrificio, conllevan sufrimiento. Hay que pagar un precio. Si no, si usted desea descanso, si usted desea paz, si usted desea comodidad, hay otros lugares, pero no la casa de Dios. No la casa de Dios. La casa de Dios es para aquellos que están velando en un trabajo hasta que el Señor venga. Nosotros tendremos vacaciones, sí. Nuestras lágrimas serán quitadas, sí. La carga de nuestra espalda será quitada, sí. Cuando nuestro Señor vuelva. Mientras tanto estamos en labores. Y esa es la enseñanza del cinto. Lo interesante es que el cinto hay que forjarlo. Vamos a ir volver a Éxodo y ver aspectos del cinto que son muy interesantes. Entonces el siervo de Dios, el sacerdote, debe ser de alguna manera o forjarse en él un carácter inconmovible, de firmeza, de estabilidad, de compromiso. Por ahí alguien decía, es que no encontré la cita y no sé si lo voy a citar bien, entonces digo que soy yo. Pero a alguien le escuché decir que por ejemplo, el apóstol Pablo era el hombre con corazón de seda, pero con manos de hierro. Y así debe ser el siervo de Dios. Él debe tener un corazón para amar, un corazón para ser misericordioso, un corazón para ser humilde, un corazón para ser bondadoso. Pero a la par, él debe tener manos de hierro. ¿Qué quiere decir? Que su trabajo sea firme y estable. No podemos ser como las retamas que se las lleva el viento de aquí para allá. Debemos ser cristianos que, a pesar de que estemos viviendo tal vez momentos difíciles, pasando crisis tal vez emocionales o familiares o ministeriales o lo que sea, siervos que mantengamos nuestra integridad y las labores que el Señor nos ha encomendado. Una vez un pastor le dijo a Paul Washer después de una predicación: hermano, pero es que si yo voy y predico lo que usted ha dicho, cuando vuelva me van a crucificar. Le dijo: vaya entonces, ¿qué espera? Que lo crucifiquen. ¿Qué espera? Que lo crucifiquen. Cíñase el cinto. Esa es la enseñanza del cinto, hermano. Mira lo que dice Éxodo verso 28, verso 39. Hay un detalle ahí interesante antes de ver los materiales del cinto. Dice el verso 39, dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto. Pero añádale esa frase. Cada frase de la palabra es sumamente importante y tiene enseñanza. Dice: obra de recamador. ¿Qué es un recamador? Sencillamente es una persona que borda a realce. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La palabra recamador viene de una palabra del hebreo que es recam, que su raíz primaria significa de varios colores, o también significa bordar. Por implicación, algo que se tiene que fabricar, bordar, entretejer. Esa es la obra de recamador. O sea, que el cinto que estos hombres iban a usar no era un cinto que existía, sino era algo que se debía ¿qué? Fabricar.
Eso es muy interesante porque la fe de la cual estamos hablando, la estabilidad de la cual estamos hablando, si lo podemos decir así, la varonilidad de la cual estamos hablando, no es algo que nosotros poseemos, sino que tiene que ser hecho. ¿Sí? Hay cosas, y hace 8 días hablábamos de eso, lo peligroso cuando hablamos de una fuerza natural. ¿Sí? Porque ahorita hablamos de firmeza, pero cuando esa firmeza no es producida y formada por Dios en nosotros, sino que es parte de nuestro carácter natural, esa firmeza en vez de edificar, sirve para destruir. Eso es terrible. En la Biblia tenemos el caso de un hombre que tenía firmeza, pero no era algo de Dios o formado por Dios, sino era parte de su carácter natural, Diótrefes. Entonces Diótrefes era un hombre de carácter fuerte, tan imponente que llegó a enseñorearse de la iglesia y hacerse el señor de la iglesia, y él era la autoridad divina en la iglesia, a tal punto que lo que se hacía era lo que Diótrefes decía. Entonces, en vez de Diótrefes usar su ministerio para representar a Cristo, usó su ministerio para enseñorearse de la iglesia de Cristo. Terrible, hermano. Y cuando nosotros hablamos de que seamos esforzados y valientes, no estamos diciendo démosle lugar a nuestro orgullo, a nuestra fuerza natural y enseñoreémonos del negocio. El Señor nos guarde de eso que sucede en muchos lugares. Que el pastor no es un servidor, sino es el Señor. Que no prima la palabra del Señor, sino los gritos de ira de un hombre. Donde los hombres no sirven a Dios por amor, sino por temor de otras personas. El Señor nos guarde de eso, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que debe haber firmeza, debe ser obra de recamador. O sea, es algo que debe formar Cristo en nosotros. Este cinto no existe naturalmente. Este es un cinto, porque la verdad es que para las obligaciones del ministerio, las pruebas que tiene el ministerio, Dios necesita trabajar en nosotros a tal punto que seamos personas serias, firmes, varoniles. Entonces, esa obra de recamador quiere decir que había un artista que tenía que entretejer el cinto, y ese artista es Dios trabajando en la vida de nosotros, formando su valor, formando la perseverancia y la firmeza que debe tener todo siervo del Altísimo. Éxodo 39 más adelante nos muestra los materiales con los cuales era hecho el cinto, porque así como la túnica tenía que ser de lino, los calzoncillos también tenían que ser de lino, el cinto también tenía que ser de lino. Más adelante hubo profetas que tenían cintos de cuero porque les tocaba dar garrote. Pero en el sacerdocio el cinto debe ser de lino. Solo que era un lino de varios colores que se entremezclaba. Mira cómo lo dice ahí Éxodo 39, verso 29. Dice, también el cinto. ¿Lo tienen? 39, verso 29. De lino, y ahora le añade otra palabra, torcido. Nosotros tenemos, cuando escuchamos la palabra torcido, generalmente tenemos la idea de que, porque en otros contextos la palabra torcido quiere decir, pues torcido. Pero en este contexto no tiene algo negativo, sino algo positivo. ¿Qué quiere decir? Que no era suficiente que fuera lino, sino que debía tener un proceso. ¿Usted ha visto esas cortinas a veces? Que no solo está la cortina, sino que la cortina está doblada y ella toma una forma como si estuviera, ¿sí?, torcida de alguna manera, pero que cuando tú la ves dices, uy, qué belleza, ¿no? No las de nosotros, no las de nosotros son. Pero hay unas cortinas que son torcidas, que tú las ves y dices, uy, qué precioso. Entonces, ¿de qué habla esto? El lino fino, hace 8 días decíamos que significa ¿qué? Las obras de los justos. Pero aquí el dato interesante es que el que ciñe las obras son obras, pero son obras trabajadas o torcidas. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Bueno, leamos Apocalipsis 19:8 para entender un poco.
Porque el pasaje de Apocalipsis 19:8 que ya leímos la vez pasada agrega frases que son importantes para la descripción que nos está dando la palabra del cinto. 19:8, o sea, lino, pero lino trabajado. Y vamos a ver que no solo era lino trabajado, sino que lino de colores y ciertos colores especiales que significan y representan aspectos espirituales bien importantes en relación a lo que estamos hablando. Entonces, mire lo que significa el lino. Ahí en el 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, el Señor a su iglesia le concedió vestirse, así como los sacerdotes deben estar vestidos, así es la iglesia, porque la iglesia está compuesta por los sacerdotes del Señor. Dice, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, lo primero que quiero resaltar es la palabra al comienzo, concedido. O sea que es una obra de gracia. O sea que el Señor a su iglesia le concede hacer ciertas obras que Él considera sus vestiduras. Entonces, dice Pablo, ¿por qué te glorías? Si es que lo que haces es porque lo has recibido. ¿Qué quiere decir eso? La persona que tiene la capacidad de predicar la palabra, si es un buen ministro de Dios, ¿por qué se va a gloriar si, como leíamos hace 8 días, dice la palabra que su competencia proviene de los cielos? O sea que él no es competente por sí mismo, sino es una operación del Espíritu Santo de gracia que lo lleva a ejercer un ministerio, ¿sí? Cualquier cosa, hermano, los talentos, los dones que usted tiene, los tiene porque los ha recibido. ¿Sí? Dios nos dio a cada uno una gran variedad de dones. Eso es el lino, pero el lino hay que trabajarlo o torcerlo. Entonces el asunto es, ¿qué hacemos con la gracia? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos recibido? Ese es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es que dice que nadie puede hacer nada si no ha recibido algo de Dios. Pero cuando tú recibes algo de Dios, ¿qué estás haciendo con él? Vamos a leer ese lino torcido, porque esa es la manera de ceñirnos. Por lo menos Efesios 4, verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros, y ahí póngase usted si está en Cristo, si ha sido renacido por el Espíritu Santo, si ha sido comprado con la gracia de Dios. Mira cómo Pablo dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que en la medida que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, con Él nos dio una medida de gracia, según Cristo. Él repartió, dice ahí en el mismo pasaje, como Él quiso. Y es bien interesante ese, porque acá no es un asunto, aunque puede conllevar, de que yo levante la mano y diga, yo quiero esto. Sino que cuando el Señor resucita, Él dice, a este lo voy a hacer apóstol, a este lo voy a hacer pastor, a este lo voy a hacer maestro, a este lo voy a hacer diácono, a este le voy a dar negocios, a este le voy a dar capacidad en la música, a este le voy a dar capacidad, le voy a dar inteligencia, le voy a dar el don del servicio, a este le voy a dar este, a este le voy a dar este. Y dice Pablo, y no se ponga a pelear porque usted es ojo y no es oído. No todos pueden, imagínense un cuerpo con 30 ojos. ¿Sí? No todos podemos ser ojos. Hay unos que son oído, hay unos que son dedo, hay otros. Cada uno en singular. La gracia de Dios a uno los hizo hombres, a otros mujeres, a uno los hizo esposos, a otros solteros, a unos los hizo padres, a otros los hizo eunucos. Cada uno en particular ha recibido una gracia de Dios y debe ser consciente que según esa gracia de Dios, Dios le va a pedir cuenta con lo que se te dio. Entonces a veces tenemos la mamá que tiene 3 hijos y quiere irse a predicar a las naciones y no se da cuenta que la gracia que Dios le dio fue ser mamá, y tiene que educar a esos hijos y tiene que enseñar a esos hijos y tiene que corregir a esos hijos, pero ella quiere irse a la universidad y ser famosa en el mundo. Y
Y esa fue la gracia del don de Cristo para su vida. Cada uno en particular. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te hizo tú? ¿Qué gracia has recibido tú? A otros los hizo esposos, a otros les dio un buen trabajo, a otros les dio dinero. ¿Qué estás haciendo con el dinero? A otros no, otros viven al diario, pues a ellos no se les va a pedir qué están haciendo con el dinero, porque si acaso alcanzan a comer. ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? El casado, claro, no se le va a pedir por todo su tiempo porque tiene obligación con su esposa y con sus hijos. Pero el soltero, ¿qué está haciendo el soltero? Si esa es la gracia que en este momento el Señor le dio a su vida. ¿Qué estamos haciendo con la gracia? Hay algunos que son súper inteligentes, hay otros que no, casi no entendemos. Pero ¿qué hace el que entiende? Yo conozco cristianos, hermano, que conocieron a Cristo, no sabían leer la Biblia y con esfuerzo han aprendido a leer. Hay otros de nosotros, manejamos todo tipo de sistemas, sabemos manejar programas, sabemos hacer eso. ¿Y qué estás haciendo con eso que recibiste? ¿Qué estás haciendo con la gracia que has recibido? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, porque aquí el asunto es muy personal. O sea, de verdad que es que sería muy chistoso que usted llegara y le dijera a su marido o a su esposa, usted llegara y le dijera, mi amor, ponte el cinturón hoy por mí. No, eso es cada uno, hermano. Es cada uno. El cinturón es de cada uno. El hombre debe portarse varonilmente. Y la mujer también. ¿Saben qué dice la mujer virtuosa? No es una mujer que se esconde por allá al ver problemas, sino que dice, al ver los problemas, ella sonríe y no tiene temor. ¿Sí? Es una mujer firme, estable. Cada uno, según el don que ha recibido. Y si usted ha recibido lino, ¿qué tiene que hacerlo? Torcerlo. ¿Cómo es la manera de torcer el lino? Trabajar. Ministrelo a los otros. ¿Cómo es eso en la práctica, hermano? El que sabe predicar, que el Señor le ha dado la misterio y la palabra, ¿qué debe hacer? Predicar. La mujer que ha sido llamada a edificar su casa, que ha aprendido a amar a su esposo, a educar a sus hijos, ¿qué debe hacer? Enseñar a las más jóvenes. ¿Sí? Ministre. Lo que usted ha recibido no es para que usted se vuelva un lugar de aguas estancadas. ¿Sí saben qué son las aguas estancadas? Cuando vienen las aguas y usted no deja que ellas sigan, sino que las estancan, ellas con el tiempo comienzan a podrirse, a oler mal, a traer bichos. Y así son muchos. Reciben y entienden y reciben palabra y se congregan y reciben, pero son estancados. Ni sus propios hijos reciben de la gracia y de la palabra que reciben muchos. Estancados. No enseñan a sus hijos, no corrigen a sus hijos, no dan testimonio en el trabajo, no les hablan a sus trabajadores, no, son estanques muertos. Huelen a feo y llenos de bichos. Pero no así el sacerdote, hermano. Ministrelo a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. Hay un pasaje que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí delante de muchos, ¿qué debe hacer? Encargar a hombres fieles.
Volvamos a Éxodo 39, verso 29. Entonces lo primero que comienza a mostrarnos el material del cinto es que es gracia, pero gracia que debe ser trabajada, que debe ser puesta al servicio, que debe ser entregada o torcida. ¿Sí? Eso implica trabajo, eso implica responsabilidad, eso implica estar involucrados con otros, eso implica no dejar que lo que el Señor nos ha dado lo enterremos debajo de los afanes de este mundo, sino que eso produzca más minas y más talentos. Pues el Señor nos dirá a uno, bueno, ¿qué hiciste? ¿Sí? De eso habla el lino torcido. ¿Qué hiciste? Es una pregunta muy seria. Cuando el Señor venga con nosotros, no nos va a decir cómo nos vestimos, no nos va a decir cuán apuestos éramos, nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste en tu trabajo? ¿Qué hiciste? Lino torcido. Entonces, hermano, la verdad es cierta. Tenemos que ponernos a hacer algo. Cada uno según el don que ha recibido. Pero debemos tomar en serio el llamado. No somos sacerdotes los domingos. Somos sacerdotes 24/7. Bote el televisor, apague el celular y ciñase, hermano. Deje a un lado todo lo que le está quitando el tiempo que no es del Señor, hermano. Amistades, vicios, pecados. Porque si ha sido llamado a ser sacerdote, necesita vestirse de lino. Todo su ser y apretarse también con el lino. Lino torcido. Ahora la característica de este lino. Este era el lino de colores, porque eso significa recamador. Dice, de azul, púrpura y carmesí. Entonces hay tres colores importantes aquí en el cinto, que no es algo de nosotros. Por eso les decía que la característica del cinto es que tiene que ser labrado por el gran recamador que es Dios mismo. Entonces, ¿de qué nos habla el azul? El azul nos habla de que ese llamamiento o esa obra o ese trabajo o ese desarrollo de esa obra y esa función de esa obra y el objetivo de esa obra no debe ser algo que comienza aquí en la tierra, sino que la característica es que es celestial. O azul, porque de eso nos habla el azul en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo, usted puede leerlo en todas las cartas, pero si quiere leerlo en Romanos 1:1, en Gálatas 1:1, en 1 Corintios, Pablo usa un lenguaje muy interesante que nos habla del azul cuando él se ceñía y le escribía a la iglesia, porque la función de Pablo fue ser apóstol. Y aunque era perseguido y menospreciado por muchos, ese era su trabajo. Murió por ese trabajo, sufrió toda la vida, pero ese era su trabajo. Pero ¿saben qué es lo interesante del trabajo de Pablo? Que no comenzó con Pablo. Era un cinto que tenía azul. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio de Pablo comenzó en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue que Pablo dijo yo quiero, sino que el Señor le dijo te he llamado para esto. Te he llamado para esto. Vamos a leerlo ahí en Romanos 1, verso 1. Dice, Pablo, por la cobertura de los apóstoles de Jerusalén y el ministerio apostólico de los 12. No. ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu cobertura, hermano? No quiero decir nombres acá. ¿Cuál es tu cobertura, Pablo? Siervo de Jesucristo. Comenzó en los cielos, hermano. Porque ¿saben qué, hermano? Hay siervos que han sido puestos por los hombres o por instituciones. Y Dios no los ha mandado a hacer eso. ¿Sí? Eso es verdad. Pablo le dijo a la iglesia, Dios
por medio del Espíritu Santo, le dijo a la iglesia en Antioquía. No fue Pablo, fue Dios el que dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que os he llamado. No fueron los hombres, hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo ceñirme, pero en vez de azul celestial, de natural, algo de sí, negro, o de manchón natural. Es Dios el que llama, hermanos. Es Dios el que prepara. Es Dios el que abre puertas. Es Dios el que envía. Es Dios el que respalda. Y en últimas es Dios el que se lleva la gloria. No puede ser algo de los hombres. El cinto debe ser en un aspecto azul. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo me acuerdo la historia de un testimonio que nosotros publicamos en Tesoros Cristianos, que es el testimonio de Baksin. Baksin fue un hombre de Dios en la India tremendo. Él dice que él llegó a los Estados Unidos a estudiar y que estudió una profesión tremenda. Su familia tenía dinero y él, estando acá, se convierte. Entonces, cuando él vuelve a su nación, pues en la India todos eran, sí, practicaban el hinduismo. Y él sufre una tremenda confrontación con su familia, y su papá le dice: si tú quieres servir a ese señor, lo puedes hacer, pero mi herencia, mi dinero y mi casa no lo puedes tocar. Entonces él, por causa de Cristo, perdió todo. Pero era un hombre muy inteligente y tenía muchos dones y había estudiado. Él podía tener el trabajo que él quería. Y él le oraba al Señor: Señor, permíteme trabajar y hacer mucho dinero para enviar misioneros, para que otros prediquen, para publicar tu palabra, pero nunca me permitas, no me llames a predicar a mí. Yo voy a trabajar y con mi dinero voy a ayudar a muchos para que vayan y prediquen. Y el Señor le dijo: no. Apartado para el evangelio. Y él cuenta toda la crisis que vivió hasta que le dijo: Señor, heme aquí. ¿Qué es lo interesante? Que no fueron hombres voluntariados, sino fue Dios el que llamó. Siempre el asunto comienza con el llamamiento de Dios. Fue Isaías el que escuchó: ¿quién irá por nosotros? Y ya después él dijo, porque también hay parte y parte, dijo: Señor, pero primero debemos escuchar. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Gálatas 1:1. Él le añade un detalle a la introducción del Gálatas muy interesante por lo que él está diciendo. O sea, el ministerio y las obras que recibimos no deben ser que otro se me acercó y me dijo: oiga, fulanito, ¿tiene una cara de profeta usted? No. Es un llamamiento de Dios. Porque el que le dijo que usted va a ser profeta, fulanito, el día que a usted le toque profetizar, él le va a dar la profecía. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces ponemos a las personas y no tienen el llamamiento, el don de la gracia, y cuando lo tienen que hacer, se frustran y se queman en un servicio que Dios no los ha llamado a hacer. No quiero dar ejemplos, pero yo sé que el Espíritu a cada uno le habla en particular. Gálatas 1:1 verso dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, nuestro llamamiento, nuestro cinto debe ser azul. No comienza en la tierra, no es promocionado por los hombres de la tierra, sino comienza en los cielos, es dirigido por el Rey de los cielos, y la meta es glorificar a aquel que está en los cielos. Esto es lo que yo digo que Pablo llama el llamamiento celestial. O sea, no es un llamamiento de hombres, hermano. La visión celestial. O Hebreos habla así, el llamamiento celestial. Además, ¿qué colores tiene el cinto? Dice que el cinto es de azul. Perdieron el versículo, es 39-29 de Éxodo. Dice azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador. O sea, tenía que ser lino azul,
lino azul, lino púrpura y lino carmesí, que comenzaba a torcerse. Y ellos juntos hacían ¿qué? El cinto. Entonces, ¿de qué nos habla el púrpura y el carmesí en la Biblia? No según lo que yo estoy diciendo, sino ¿de qué nos habla la Biblia en eso? Bueno, la púrpura no solo en la Biblia, sino en la época que se escribió la Biblia. La púrpura era el color de los reyes, era el color real, así se vestían los reyes. A tal punto que Herodes, cuando Cristo va a ser crucificado, a una manera de afrenta y de burla, le da un manto púrpura. Y después le ponen una corona. Ellos no se daban cuenta, pero el que tenían delante sí era rey de reyes. Pero ellos lo hicieron para afrentarlo. Pero el púrpura nos habla de el color real. Y el carmesí, que es el rojo, representa siempre la sangre, ¿sí? Esos son colores muy importantes. Cuando usted estudia tipología ahí en Éxodo, estos colores salen y salen porque hablan de muchos aspectos de la vida cristiana. Entonces, el cristiano debe ceñirse, pero su cinto no solo es celestial, sino que habla de majestad, pero también tiene rojo, habla de sacrificio. Eso usted lo ve cuando lee el Nuevo Testamento. Usted, cuando comencemos a ver algunos pasajes, usted dice, oiga, sí, púrpura y carmesí, porque la Biblia habla así. Por ejemplo, Primera de Pedro 5, verso 1, mira cómo estos hombres se ceñían de azul, se ceñían de púrpura y se ceñían de carmesí. Primera de Pedro 5:1. Hablándole a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? En la Biblia, salió el gallo. La figura del gobierno de la iglesia nunca recae sobre un hombre. Nunca usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento que la figura de autoridad en una iglesia recaiga sobre un pastor. Nunca. Siempre recae sobre un colectivo, o sea, varios hombres. Y a esos hombres se les llama pastores, pero más por el oficio que hacen, porque el cargo era ancianos, ¿sí? Los ancianos, los presbíteros, ellos eran los que pastoreaban a la iglesia. Entonces Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia, o sea, a los responsables de la congregación. ¿Y qué les dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esas son frases interesantes. Los pastores o los ancianos no están sobre nosotros, están entre nosotros. Esas son palabras bien diferentes, ¿no? Porque si han sido puestos, no han sido puestos para enseñorearse, sino para servirnos. Este lenguaje de la Biblia es bien diferente a nuestra época, ¿no, hermano? Dice, los que están entre vosotros, dice Pedro, yo el sumo pontífice, no. Yo anciano, también con él. Mira que el mismo apóstol se baja a la posición, porque apóstol, ¿en qué sentido? En que era enviado a predicar el evangelio. Eso significa palabra apóstol, enviado. Pero cuando estaba en Jerusalén, sirviendo en la iglesia en Jerusalén, era anciano. Era anciano. Con los otros, no fue que Pedro se hizo la piedra angular de la iglesia. Eso es una herejía católica romana. Eso no existe en la Biblia. ¿Sí? A tal punto que Pedro un día, cuando se iba descachando en la iglesia de Antioquía, Pablo se levanta y públicamente le muestra que está andando mal. El sumo pontífice no era, ni era el superapóstol que nadie le podía decir que se estaba equivocando, ¿no? Como los apóstoles o pastores de nuestros días, que son infalibles, mas estos hombres eran falibles. No lo que escribieron es inspirado, pero uno ve por las mismas escrituras inspiradas que a veces tenían que ser, aunque eran hombres de Dios, corregidos. Dice, y anciano también con ellos, y ahora va a mostrar primero el carmesí, y testigo de los padecimientos de Cristo. No solo testigo de que él vio a Cristo crucificado, sino que testigo en el sentido de que también él ha participado de esos sufrimientos.
Porque Pablo habla de que Cristo murió por la iglesia. Eso es una verdad. Pero también Pablo habla de que nosotros sufrimos para que la iglesia sea edificada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como sacerdote, al ponerme el cinto, debo tener disposición a participar de los sufrimientos para que la iglesia sea edificada. ¿Usted no escuchaba a Pablo hablándole a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero servicio a Dios no implica que yo solo predico una palabra, sino que yo debo estar dispuesto a sufrir para que la obra de Dios se dé en el lugar donde Dios me puso. Implica que si yo soy papá, si yo soy mamá, implica que no solo tengo que darles plata y mandarlos al colegio, implica que yo debo pagar con tiempo, con sacrificio, con canas para que Cristo se forme en mis hijos. Implica que si yo quiero que los hermanos sean hombres maduros, yo debo soportarlos, ser paciente y estar en disposición a sufrir hasta que Cristo sea formado en ellos. No es fácil. Es rojo sangre. Así como la sangre que derramó el Cordero para darnos vida. Pero hoy el día el siervo de Dios quiere que le pongan el tapete y no quiere sufrir. El siervo de Dios, dice Pablo, debe ser sufrido, testigo de los padecimientos de Cristo. Y ahora viene el púrpura, porque no es solo rojo, hermano. Es rojo y púrpura. Por un lado está la cruz y por el otro lado está la gloria. Púrpura. Que soy también, o sea, así como participa de lo uno, participa de lo otro. Pero no espere participar de lo otro sin participar de lo uno. ¿Sí? Porque hay gente que a veces quiere tener un lugar, quiere tener y no está dispuesto a sufrir. Pero dice Pedro, que soy también participante ¿de qué? De la gloria que será revelada. Entonces, por un lado participo de los sufrimientos, pero como dice Pablo en la epístola a los Romanos, pero por otro lado cada vez va creciendo en mí una excelencia de peso de gloria. O sea que por un lado los hermanos comienzan a ver mis heridas, porque el ministerio trae heridas, pero por otro lado esas heridas traen gloria. Así, cuando usted se dispone a servir a otros, por ejemplo, a sus hijos, a sufrir con sus hijos, a corregir a sus hijos, a disciplinar a sus hijos, eso le va a costar heridas, eso le va a costar angustia, eso le va a causar problemas, pero también en algún momento eso le traerá gloria. Sus hijos no serán igual a los hijos del mundo. Sus hijos no amarán las cosas del mundo si usted sufre y se entrega por ellos. No va a ser lo mismo, hermanos. No va a ser lo mismo. Lo mismo, no es lo mismo cuando el hombre de Dios no solo se entrega a la palabra, sino está dispuesto a sufrir golpes por ese ministerio. Cuando ese hombre predique la palabra, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Va a haber ¿qué? Púrpura, gloria, autoridad. Dice ahí en el verso 10 del mismo capítulo: mas el Dios de toda gracia, ahí está el lino. Ahora toca retorcerlo. Pero antes de retorcerlo nos muestra el color. Que nos llamó a su gloria, púrpura.
No era la gloria de Herodes, no era la gloria de los Césares, no era la gloria de Nabucodonosor, no era la gloria de Faraón, que todos esos reinos han caído, sino de la gloria de un reino eterno. Nos llamó a su gloria eterna, púrpura, en Jesucristo. Pero ahora viene el carmesí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Ahí está el cinto. Afirme, fortalezca y ¿qué? Establezca. Qué preciosa es la Biblia. Es muy claro, ¿no, hermanos? O sea, no es interpretación privada. Debemos portarnos varonilmente, debemos ceñirnos como aquellos que han sido llamados a ser sacerdotes de Dios. Termino con un ejemplo. Ahí en Hechos 21, yo les dije que me iba a demorar un poquito, ¿no? Los últimos domingos he tratado de ser muy juicioso con la hora, pero si hoy me demoro un poquito más, pero ya vamos terminando, pido disculpas. Hechos 21. El ejemplo del cinto de Pablo. Hay muchos buenos ejemplos. También hay malos ejemplos. Si usted quiere puede leer en su casa el ejemplo de Israel. ¿Saben qué mandó un día el Señor a hacer al profeta? Le dijo: Jeremías, coge un cinto, ve, escóndelo en un lugar. Después le dijo: Jeremías, ve y recoge el cinto. Cuando Jeremías recogió el cinto estaba podrido. Y les dirás a Israel esto: así sois vosotros, un pueblo podrido, que no guardó mi palabra, que no obedeció mi palabra, que no sirve para nada. Se pudrió el cinto. Así son muchos hombres. Fueron llamados a ser pastores de su casa, a enseñar a sus hijos, a corregirlos y a llevarlos a la gloria de Jesucristo. Y su cinto se pudrió. Así son muchos pastores, han sido llamados a pastorear la iglesia, a preparar la iglesia, y hoy están usando la iglesia para su gloria y no para la gloria de Jesucristo. Su cinto se pudrió. Así son muchas mujeres, han sido llamadas a amar a sus esposos, a cuidar a sus hijos, y en vez de hacerlo varonilmente, su cinto se pudrió. Póngase el cinto, hermano. Póngase el cinto. Mira el ejemplo de Pablo. No. Pablo le dijeron: ¿de quién es este cinto? Y dijo: aunque lo que le costaba este cinto, hermano. Mira lo que dice ahí Hechos 21:10. Estaba Pablo en la casa de este diácono, Felipe. Y dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros: Pablo, quítate el cinto. Porque aún ese nosotros era Lucas y la compañía que iba con Pablo. Pablo, ¿no? ¿Cómo vas a sufrir, Pablo? ¿Cómo vas a ir a Jerusalén a que te aten, a que te azoten? ¿Cómo, Pablo, vas a ir a eso? Pero Pablo tenía el cinturón puesto, porque a veces se necesita tener cinturón puesto. Yo no sé si es más peligroso Jerusalén o la familia a veces en nuestros días. Nosotros vivimos una generación donde son más peligrosos nuestros hijos que los fariseos. ¿Verdad que para ser hombre hoy en día hay que ponerse los cintos, hermano? Para ser mujer, buena esposa y buena madre, hay que ponerse el cinto. Para predicar la palabra de Dios hay que ponerse el cinto. Para ser consagrado y no dejarse contaminar por el mundo, hay que ponerse el cinto. Entonces le rogaron a Pablo que no subiese a Jerusalén. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Pablo? En el 13 dice: entonces Pablo respondió:
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, porque ese es el problema. A veces nosotros no queremos ponernos el cinto porque queremos vivir de la manera que se nos da la gana. El Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías, pero no con el cinto de Dios, sino con el cinto del yo, del orgullo, de mis planes. Ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá. Usted sí se deja poner el cinto, hermano, o no. Cada uno. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Uy, este sí era un hombre que se portaba, ¿qué? Varonilmente. Si es así, no solo a ser atado, sino a morir por este. Ese cinto era azul, púrpura y carmesí. Este era un buen sacerdote, hermano, y debemos aprender de personas así. Y dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, por eso decían los hermanos, manos de hierro, inquebrantable la voluntad de Pablo, cuando en hacer la voluntad de Dios se requería. Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y Pablo seguramente dijo, eso es lo que quiero, hacer la voluntad del Señor. Entonces el cinto en la Biblia, hermano, nos habla de portarnos varonilmente para hacer la voluntad del Señor. A veces estamos cansados de tantos cristianos quejadumbrosos. No debe ser el Espíritu de Cristo en nosotros así, hermanos. Vamos a orar. Señor nos ayude. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cada aspecto de las Escrituras es muy precioso. El Señor me ayude a mí y el Señor le ayude a usted en cada uno de los que ha sido llamados a este glorioso ministerio y sacerdocio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado a tu Hijo, Señor, y con Él también nos has hecho sacerdotes, Señor, y reinaremos contigo, Señor. Ayúdanos, como dice Pablo, si sufrimos con Él. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, con todo lo que ella implica, Señor. No queremos ser cobardes, Señor, ni incrédulos, Señor, ni desobedientes, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Jesús. Tú nos has llamado a tu reino eterno, Señor. Concédenos por medio de tu gracia fortalecernos, Señor, afirmarnos, Señor, y crecer en la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que ella quede como un aguijón, Señor, que nos despierte, Señor, para que podamos andar las sendas que tú tienes preparadas para nosotros. Bendice tu palabra y prospérala y que llegue a muchos, Señor, y tú seas glorificado, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.